Durante décadas, el mundo creyó que la televisión a color fue una creación exclusiva de gigantes estadounidenses como RCA y CBS, corporaciones con laboratorios millonarios en Nueva York, con cientos de ingenieros y presupuestos que parecían infinitos. La narrativa siempre fue la misma: la innovación nace donde hay dinero. Pero en 1938, mientras esos titanes invertían millones intentando resolver el enigma del color, algo extraordinario estaba ocurriendo lejos de sus rascacielos. En un pequeño taller de la Ciudad de México, un joven de apenas 21 años trabajaba completamente solo, sin financiamiento, sin laboratorio profesional, sin respaldo corporativo. Estaba a punto de resolver el mismo problema que las empresas más poderosas del mundo no podían descifrar. Su nombre era Guillermo González Camarena. Y lo que logró no solo cambió la tecnología, cambió lo que creíamos posible. En 1938, la televisión era apenas una curiosidad tecnológica. Las primeras transmisiones públicas habían comenzado en Alemania en 1936. En Nueva York, solo unas pocas familias privilegiadas tenían televisores enormes, costosos y con imágenes inestables. La pantalla parpadeaba. La definición era pobre, y todo era blanco y negro. Sin embargo, los ingenieros sabían que el futuro estaba en el color. El problema era monumental. La televisión en blanco y negro transmite un solo tipo de información: intensidad de luz. El color humano, en cambio, funciona con 3 señales distintas: rojo, verde y azul. Eso significa capturar 3 imágenes, transmitir 3 señales distintas, sincronizarlas perfectamente y reconstruirlas sin distorsión en el receptor. Todo usando tubos de vacío y sistemas mecánicos, sin computadoras, sin microchips, sin transistores. Mientras tanto, en México, la historia era distinta. Guillermo había nacido en 1917 en Guadalajara. Era el menor de 7 hermanos. Cuando tenía apenas 2 años, su padre murió y la familia se mudó a la capital buscando estabilidad. No había dinero para laboratorios ni equipos caros. Lo que sí había era curiosidad. A los 8 años, construyó su primer transmisor de radio con piezas recogidas de la basura. A los 12, ya operaba su propia estación de radioaficionado. Mientras otros niños jugaban, él desmontaba aparatos eléctricos para entender cómo funcionaban. No los rompía, los estudiaba. Era autodidacta, aprendía de libros prestados, fabricaba lo que no podía comprar. Cuando vio por primera vez imágenes de televisión en blanco y negro, tomó una decisión que cambiaría su vida. Si se puede transmitir luz y sombra, se puede transmitir color. Convertiría esa idea en obsesión. Las grandes corporaciones intentaban transmitir los 3 colores al mismo tiempo. Eso implicaba sistemas complejos, costosos y difíciles de estabilizar. Guillermo hizo una pregunta diferente. ¿Y si no los transmitimos simultáneamente? ¿Y si enviamos cada color uno después del otro, tan rápido que el ojo humano no note la diferencia? El cerebro humano integra imágenes sucesivas en una sola percepción continua. Es el mismo principio que hace posible el cine. Esa intuición lo cambió todo. Diseñó un sistema mecánico con un disco giratorio que contenía 3 filtros: rojo, verde y azul. El disco giraba frente a la cámara y capturaba la escena 3 veces, una por cada color. En el receptor, otro disco idéntico giraba perfectamente sincronizado. Las imágenes llegaban secuencialmente y el ojo humano las fusionaba en una sola imagen a color. El concepto era simple, la ejecución extremadamente compleja, pero funcionó. En 1938 realizó pruebas en su propia casa.
El sistema encendió y la imagen apareció en colores. Mientras en Estados Unidos los laboratorios acumulaban fracasos, un joven mexicano había logrado lo imposible con piezas recicladas. En agosto de 1940 presentó su patente en México. 10 días después, en Nueva York, CBS realizó su primera demostración pública con el ingeniero Peter Carl Goldmark utilizando un principio similar. La diferencia era evidente. Uno tenía detrás una corporación multimillonaria. El otro trabajaba prácticamente solo. En 1942, Guillermo recibió la patente estadounidense. Tenía apenas 23 años. Había llegado primero. Pero en el mundo tecnológico no siempre gana quien inventa primero. En 1950, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó temporalmente el sistema de CBS. Parecía una victoria del sistema mecánico secuencial. Sin embargo, tenía un problema fatal. No era compatible con los millones de televisores en blanco y negro ya vendidos. Las personas tendrían que comprar aparatos nuevos. Entonces intervino ORCA con un sistema completamente electrónico, más complejo y más costoso, pero compatible con los televisores existentes. Ese sistema se convertiría en el estándar dominante. Y una vez más quedó claro que en la tecnología no siempre triunfa la idea más brillante, sino la que mejor se adapta al mercado. Guillermo no se detuvo. Realizó demostraciones públicas en México, transmitió cirugías a color y fundó Canal 5. En 1963 se realizaron transmisiones comerciales a color en el país. Su sistema era funcional, científico y visionario. Décadas después, la NASA emplearía principios de captura secuencial en misiones como Voyager para obtener imágenes planetarias con gran fidelidad cromática. La historia suele simplificarse. Nos dicen que las grandes innovaciones nacen únicamente en laboratorios millonarios, que el talento necesita presupuestos gigantes y que la genialidad depende de infraestructura. Pero en 1938, en un taller modesto de la Ciudad de México, un joven demostró lo contrario. Demostró que la innovación nace primero en la mente, que la visión puede adelantarse a los gigantes, que el ingenio no depende del dinero, antes que los grandes laboratorios, antes que las demostraciones oficiales, antes que el mercado decidiera el estándar. Un joven mexicano ya había logrado ver el mundo en colores, y eso es una parte de la historia que merece ser contada.